Noticias de Caldas. Cordial bienvenida, feliz día para todos nuestros oyentes a esta hora sintonizados con noticias de Caldas, noticias de Colombia y el mundo a través de Angular Estéreo 97.2 FM. Hoy es miércoles 2 de octubre del año 2024, esta es nuestra emisión de noticias número 142. Felices de poderlos acompañar a esta hora donde quiera que nos escuchen y a través de cualquier medio que lo pueden realizar también. Algunos en radio en los diferentes municipios de nuestro departamento, otros lo hacen a través de internet en www.angularestereo.com y nuestro video de YouTube en vivo y en directo a esta hora para que nos acompañe en el canal de YouTube. Nos encuentra como Angular Estéreo. Visítenos ya, denle un me gusta y síganos en ese canal. Estamos también en www.angularestereo.com. Saludo para los hombres y las mujeres que nos acompañan a esta hora. En la gerencia, Oscar Eduardo Montes Chica. En la dirección, quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez. Listo para contarle a ustedes los titulares más importantes de nuestra emisión de noticias de hoy. Secretaría de Medio Ambiente de Caldas presta lista para apoyar procesos que involucran el maltrato a los animales en los municipios. Esto debido a un caso que se presentó el fin de semana en la ciudad de Manizales, donde un hombre arrojó desde un 8º piso a 2 perros. El presidente Gustavo Petro le cumple a Caldas. El Departamento Nacional de Planeación expide el COMPES, que asegura ya los recursos para Aerocafé en Palestina. Caldas es una muy buena noticia para hoy. Ejército, CTI y Corpo Caldas afectan el narcotráfico y la minería ilegal en más de 3.000 millones de pesos. Les vamos a contar esta historia porque también hay capturados. Y mucha atención porque la noticia más importante en el eje cafetero se generó ayer, pero sigue dando mucho de qué hablar el día de hoy. Aerocafé sí va. Así lo ha dicho el gobierno nacional a través del presidente Gustavo Petro. Aprobaron 270.000 millones de pesos para hacer realidad el sueño aeroportuario de todos los caldenses. Son buenas noticias, estas y otras más, las económicas, las tenemos listas para entregarles a ustedes en esta emisión de Noticias de Caldas y de Colombia. Gracias por acompañarnos. Que digas que este sol es pa' negro y que no me debería afectar no es inofensivo, es racismo. Información económica a esta hora. El precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos en ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná se encuentra en 2.230.375 pesos. Ahora nos vamos directamente hacia el dólar, la moneda extranjera que se mueve muy fuerte también en Colombia y que para el día de hoy nos presenta lo siguiente: valor del dólar 4.224 pesos. Esto está indicando que alcanzó el nivel más alto en más de 2 semanas desde el miércoles 18 de septiembre de este año 2024 y nos está entregando entonces 45.91 pesos más en el incremento del valor del dólar. Esto equivale a 1,1%. 4.224, el precio en las casas de cambio, recuerde que puede variar según donde usted realice la transacción, pero normalmente lo están comprando en 3.930 y lo venden en 4.050 pesos. Datos que entregamos para ustedes, como siempre, en nuestras noticias de Caldas y noticias de Colombia. Oye, cierra la llave, apaga la luz, desconéctalo, no desperdicies. El planeta te lo agradece. El cambio climático es una realidad. Este verano ha sido más extenso de lo esperado y el agua para consumo y generación de energía se está agotando. Es por eso que debemos unirnos y fortalecer las medidas de ahorro de agua y energía en el consumo diario. En tus manos está la solución. Cierra la llave y apaga la luz. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM.
Noticias, hechos destacados como siempre en Colombia y en el mundo. Colombia fortalece un sistema estadístico con el acompañamiento de expertos internacionales en el CENU 2024. Estos expertos llegan de oficinas nacionales de estadística de países como México, Chile, Ecuador, Uruguay y la República Dominicana. También estarán representantes del Banco Interamericano de Derecho BID, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. La misión internacional de acompañamiento y observación del Censo Económico Nacional Urbano, que es llamado CENU 2024, será en Bogotá y Tunja del 1 al 3 de octubre exactamente. Allí se estará abordando varios temas. Hay que decir que la importancia de esta misión es una iniciativa de gran dimensión que obtendrá una fotografía detallada de la actividad económica de toda Colombia a nivel urbano, la participación de expertos internacionales que va a permitir una mejor calidad de los datos, de entrega de datos, fortalecer capacidad institucional, aumentar también la confianza y el resultado de la presencia de observadores internacionales, y se van a analizar las prácticas nacionales con estándar internacional. Son muy buenas noticias que se están entregando para Colombia en esta parte de CENU 2024 que se lleva a cabo en este momento hasta mañana, hasta el 3 de octubre exactamente, y de allí saldrán entonces políticas de diseño públicas más efectivas, cómo se va a fomentar la inversión, mejorar la competitividad en toda Colombia. Vamos a esperar cómo avanza para poderles resumir a ustedes, a nuestros oyentes, lo que suceda con esta parte que se desarrolla en Colombia. Con la mejor información. La Corte Suprema de Justicia acusó al ex senador Alirio Villamizar por un presunto lavado de activos y peculado. Hay que recordar que Alirio Villamizar es el padre de un senador de la República del Centro Democrático, actualmente también senador él, hoy demandado por una concejal del Partido Verde de Pereira por un problema bien complejo que vamos a hablar más adelante. Lo cierto es que Alirio Villamizar tiene un presunto lavado de activos y peculado, y por eso la Corte Suprema ha acusado a este ex senador. El ex congresista del Partido Conservador se le señala de un supuesto desvío de recursos ligados al extinto Seguro Social en Bucaramanga. Hay que decir que según la investigación, la decisión la adoptó la Sala de Instrucción de Alto Tribunal el día martes ayer, el cual determinó que hay méritos para considerar que aparentemente el político del Partido Conservador estuvo detrás de las jugadas irregulares para favorecer a 6 personas cercanas, simulando que eran trabajadores de la Unión Temporal Servir. Por esa supuesta falta y falsa labor, no obstante, recibían un salario. Lo cierto es que la investigación en el Alto Tribunal abarca un periodo desde marzo de 2007 hasta junio de 2008, fechas en las que él hacía parte del Senado de la República, cargo que habría utilizado para influenciar indebidamente al entonces Seguro Social de Bucaramanga con el fin de que les dieran los convenios a sus personas allegadas en la unión temporal ya mencionada. En este expediente, el lavado de activos se habría entonces configurado según la investigación y lo que han indicado, al tener un material probatorio que permitiría o que permite acreditar que la plata de esos 6 empleados era usada en la compra de inmuebles, llegó al mercado financiero a través de ese endoso de títulos, abro comillas, esos títulos valores terminaban finalmente en manos de un arquitecto y de sus empleados, a quienes se les pagaba la mano de obra de una casa que estaba construyendo el senador en Bucaramanga, cierro comillas. Esto fue lo que dijo la Corte mediante ese proceso y los documentos que ha entregado. Lo cierto es que en septiembre del año pasado, esta Corte había resuelto dejar en firme el caso contra Villamizar, a quien no le profirió alguna medida de detención que lo prive de la libertad, pero está vinculado a este proceso que se lleva a cabo
en esta sala especial, primera instancia del alto tribunal, a la cual y de la cual nosotros vamos a continuar muy pendientes para contarles a ustedes cualquier detalle que aparezca en torno a este caso. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? De nuestros dos océanos nacen nuestras hermosas islas y de nuestras islas nace la unión de dos personas. Recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza. Con la mejor información. Sucede que en Manizales se están preparando desde ya los ciudadanos, sobre todo los dueños de motocicletas, de vehículos, porque estarán llegando las fotomultas en Manizales. Ya le dieron un punto de partida al final de octubre y estará trabajando directamente con 3 infracciones, con 14 puntos en toda Manizales. 14 puntos, esto es impresionante. Estará inundada toda Manizales prácticamente de fotomultas. ¿Y cuáles son los puntos de fotomultas ubicados en la ciudad? Estarán en la avenida Santander Las Palmas, avenida Santander Plaza 51, en la avenida Santander en el sitio del Universitario, avenida Paralela, sector de Rabasco, en el Hospital de Caldas, Ondas de Otún, Parque de las Garzas. También el 8º punto estará en la avenida Colón, esto será por Las Delicias, en la avenida del Centro, en Almacén París, avenida Kevin Ángel Mejía, avenida Centenario, Plaza de Toros. También estarán fotomultas ubicadas para tener la fotomulta 12, 13 y 14 en La Fuente, en el centro y en el Parque del Agua. 14 puntos de fotomulta en la ciudad de Manizales estarán ubicados. Hay que tener muchísimo cuidado, prevenir dolores de cabeza, porque le puede estar llegando a usted la fotomulta a su casa, así de sencillo. Usted aumenta la velocidad, usted hace cosas incorrectas y pues allí va a salir en esa fotomulta. ¿En qué se basa estos puntos de fotomulta de la ciudad de Manizales? Son 3 puntos exactamente, es lo que ha dicho la autoridad de movilidad en Manizales. Ellos dicen lo siguiente: las fotomultas se estarán entregando a través de estos sistemas a quienes incumplan, por ejemplo, a quienes pasen un semáforo en rojo. La fotomulta lo detecta y la crea de inmediato. La multa número 2, aquellos que el sistema detecte y que no tengan el seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT o que lo tengan vencido. Muy atentos. Y la tercera multa que le van a entregar a los ciudadanos en Manizales, si no cumplen con las reglas, es mantener desactualizada la revisión técnico-mecánica del vehículo. En estos 3 puntos va a aplicar la fotomulta de Manizales. Es lo que nos dicen las autoridades de movilidad hasta este momento. Entonces, recuerden, aplicará cuando a través del medio de fotomulta detecten que usted no tiene la revisión técnico-mecánica del vehículo al día, cuando detecten que usted no tiene el SOAT al día y que lo tiene vencido. Y la tercera es cuando usted se pase un semáforo en rojo. La fotomulta aplicará de inmediato. Cuando la tecnología captura la infracción, el agente de tránsito tendrá 10 días para ratificar o para refutar esa multa. Usted la puede refutar también. Recuerden que todo esto va a un sistema y de ese sistema viaja directamente toda la información a la Secretaría de Movilidad de Manizales. 3 multas, 3 causas y 14 puntos en la ciudad de Manizales. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. Hace poco nos enteramos que la Corte Suprema de Justicia en Colombia ratificó la condena a 3 exfuncionarios de Álvaro Uribe Vélez. Todo esto por soborno en el Congreso
para aprobar la reelección presidencial. En aquel momento, estamos hablando del año 2004, que fue un caso conocido, lamentablemente, como la Yidis política. Y digo lamentablemente porque a Yidis, pues le montaron todo este entramado encima y salió ella llevando algo en lo cual participó cantidad de personas. Pero para desviar en el año 2004 la atención de los ciudadanos, que no era tan vigilante como la de hoy, pues todo el mundo dijo que Yidis tenía la culpa y solamente ella había formado todo el desorden, cuando no fue así. La Corte Suprema de Justicia confirmó la semana anterior las condenas a 3 altos funcionarios del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez involucrados en el escándalo de la Yidis política. Allí están, confirmados con la condena, los exministros Sabas Pretel de la Vega, que era el ministro del Interior de Uribe Vélez, Diego Palacio Betancur, que era el ministro de Salud, junto con el exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velázquez Echeverry, fueron hallados responsables de ofrecer sobornos a congresistas para asegurar la aprobación de la reelección presidencial en el 2024. Y es que para aquellos que no saben, que son más jóvenes y que pues no conocen mucho de esto, hubo un tiempo en Colombia donde Álvaro Uribe Vélez ingresó en esa primera presidencia, pero se le ocurrió una idea de reelegirse nuevamente. Pero para reelegirse en aquel momento en Colombia, pues tenía que hacerle una jugadita a la constitución del país. Y allí empezaron a buscar con estas personas que acabo de leer, Sabas Pretel, con el ministro de Salud en aquel momento y otros más, a buscar senadores para ponerlos de acuerdo y que votaran prácticamente obligados la reelección, el permiso para la reelección de Uribe Vélez. Y así sucedió, fue todo un entramado que conoció el país completo en el año 2024 y que se convirtió tal vez en uno de los escándalos más grandes de política en Colombia. Allí estaba mezclada Yidis Medina, que también tiene parte de culpa por dejarse manejar y por dejar que la metieran en tremendo lío. Ella, con una condena de 28 años, impuesta por este manejo desde el Senado de la República, hoy en día se arrepiente totalmente de lo realizado por ella en aquel momento. Había un grupo del sí y un grupo del no. Yidis Medina y Telésforo Pedraza, 2 senadores de la República en aquel entonces, no estaban de acuerdo con la reelección. Sucede que esos 2 votos, tanto el de Yidis como el de Telésforo, pues dañaban las pretensiones de Uribe Vélez para poder llegar a una segunda reelección en Colombia. Hicieron de todo para que estos 2 senadores formaran parte de ese complot, de ese daño y de esa jugadita hacia la Constitución de Colombia. Esto es lo que cuenta Yidis Medina de los grupos, un grupo del sí y un grupo del no. Primera en la Comisión Constitucional, ellos habían 2 grupos, el grupo que decía que sí y el grupo que decía que no. Entonces el que no lo comandaba Telésforo Pedraza, y ahí estaban muchas personas, Tommy Josame, había muchos congresistas que ellos decían que no, porque era inconstitucional votar la reelección. Y los que estaban apoyando la reelección en ese momento, también estaba Navas Talero en los que no apoyaba. Obviamente era un opositor fuerte del gobierno, pero que tenía en ese momento la razón. Y estaban los que apoyaban, y los que apoyaban, entonces ellos hacían el que, o mire, es que hay que apoyar, no sé qué, y como que los 2, Teolindo y Yidis Medina, eran los que no decían nada, porque éramos segundos renglones y queríamos saber qué opinión tenía el primer renglón, pero el primer renglón no decía nada tampoco. Entonces pues nosotros estábamos ahí como en un limbo, hasta que un día llegan y hacen como una semi-encuesta, y en esa semi-encuesta que hacen, ahí entran y nosotros dijimos que no lo íbamos a votar, y eso lo sacaron por los medios nacionales, y cuando Teolindo y yo dijimos que no, en ese momento el gobierno prende las alarmas. Estamos hablando del momento mayo 31, 1 de junio del 2004, 2 de junio del 2004, 3
de junio del 2004, 4 de junio del 2004 y 5 de junio del 2004. Amaneciendo se aprobó la reelección. Pero en esos 4 días apareció Iván Díaz Mateos, apareció el de Teodolindo. Por estos hechos que narra la propia Yidis Medina, que fue implicada en todo ese entramado, fue que la Corte Suprema de Justicia hace pocos días ratificó nuevamente las condenas a los 3 funcionarios de Uribe Vélez. Estamos hablando de Sabas Pretel de la Vega, de Diego Palacio Betancur, Alberto Velázquez Echeverry, que era el secretario general de la presidencia en ese entonces. La decisión ratifica una condena emitida en el año 2015, cuando los 3 exfuncionarios fueron acusados del delito de cohecho por dar y por ofrecer. El caso estalló en el año 2008, 4 años después, cuando la excongresista Yidis Medina confesó haber recibido prebendas burocráticas a cambio de su voto favorable en el Congreso. Este voto resultó clave para que el proyecto de reelección avanzara en ese momento, lo que permitió entonces finalmente que Uribe pudiera aspirar a un segundo mandato en el año 2006, tal cual como sucedió, pero un mandato a través de la trampa. Yidis Medina fue encerrada en una habitación en ese entonces con Telésforo Pedraza para que no pudieran salir a torpedear la votación de ese momento en el Congreso. Me metieron en una habitación en la oficina de Telésforo Pedraza y allá no, ustedes no salen de aquí porque ustedes ya firmaron que no lo van a votar y esa es la intención, y ahí es donde nace el proceso jurídico, porque nosotros habíamos firmado que no íbamos a apoyar el cambio a la constitución política, y entonces ya llegaron nosotros y Iván decía no, Iván entonces meterían en la oficina de él, no podía salir al baño porque como los medios de comunicación encima, Telésforo Pedraza levantaba pata a la puerta de Iván Díaz Mateos, Iván iba y le decía usted no se meta conmigo, eso era una cosa terrible, terrible. Con Teodolindo la llevó más suave porque Teodolindo lo que hacían era llevárselo, se lo llevaban al palacio, le brindaban un vino, un whisky y él iba suave. La que le tocó afrontar realmente todas las circunstancias fue a mí. Según la Corte Suprema de Justicia, trayendo al recuerdo esta historia de la reelección, los acusados desempeñaron un papel determinante al coordinar los ofrecimientos ilegales de ese entonces a Yidis Medina y al entonces congresista Teodolindo Avendaño. La tendencia subraya que sin la acción u omisión de estos congresistas, la iniciativa de reelección no habría prosperado. Los testimonios y las pruebas recopiladas demostraron que los 3 funcionarios actuaron de manera conjunta para garantizar el éxito del proyecto legislativo de aquel entonces. Cuenta Yidis Medina que Sabas Pretel de la Vega, con Iván Díaz, que era el dueño del primer renglón, Yidis ocupaba el segundo, la llevaron a la casa de Nariño para que hablara directamente con Uribe Vélez, en aquel momento presidente ya de la República, y que aspiraba a una segunda oportunidad. Sucede que a ella la llevaron, cuenta ella que el entonces presidente Uribe la llevó a uno de los baños de la casa de Nariño y prácticamente le rogó para que le ayudara con su voto a pasar esa jugadita del cambio y se pudiera realizar la reelección a través de la Constitución de Colombia. Esto es lo que cuenta Yidis Medina. Eso fue el día 3, entre el día 2 y el día 3 que llega Sabas Pretel de la Vega y todo eso, ellos me llevan a Palacio por Iván Díaz Mateos, estamos allá, llegamos a la casa de Nariño, entramos al Palacio a hablar con el presidente de la República, el presidente nos recibe a mí, a Iván Díaz Mateos. Iván en el camino me decía, no tire las llaves del Palacio al mar, usted cómo va a tirar las llaves del Palacio al mar, mire que nos pueden dar el SENA, el Seguro Social, nos pueden ayudar en muchas cosas en Barranca Bermeja. Entonces, en ese camino abrieron todas las rejas que habían cerrado por donde entraban todos los militares para que nosotros pasáramos a la casa de Nariño. Entramos a la casa de Nariño, el presidente me saluda, me da la mano y me dice, mi hija querida, haga usted patria, salve la patria, y le dice, Iván, déjeme solo con ellos. Entonces, Iván se queda en el mueble
la oficina de la presidencia y entramos a un baño que hay en la presidencia y me dice, mi hija querida, yo me siento en el vacío, en la parte de arriba del baño, y él dice, mi hija querida, él se agacha y dice, mi hija querida, haga usted patria, yo le voy a dar a usted todo lo que necesite, todo lo que haya en Barranca Bermeja de usted. Y de ahí yo no pude ver más a mi familia, no pude hablar con nadie, salimos de ahí con Iván Díaz Mateos, mejor dicho, Iván, si pudiese haberse acostado a dormir conmigo ese día ahí en mi casa, podía haberlo hecho, pero no, él me dejó ahí y colocaban personas para que me cuidara, para que yo no me saliera de ahí. Tenemos que decir que en la reciente confirmación de la Corte Suprema de Justicia, las penas ratificadas imponen de 6 años y medio de prisión para Pretel, Palacio, además de una multa equivalente de 167 salarios mínimos mensuales y una inhabilitación de 9 años para cargo público. Para ocupar esos cargos, Velázquez Echeverry fue por su parte, él era el exsecretario de la presidencia, deberá cumplir una condena de 5 años y una multa de 83 salarios mínimos, además de una inhabilitación de 7 años para ocupar cualquier cargo público en Colombia. Cuenta Yidis Medina, entonces, que de un momento a otro, y después de haber ayudado con su voto para la dichosa reelección en aquel entonces, le empezaron a hacer montajes que finalmente prácticamente destruyen su vida y la de la familia. Después de ella ayudar con el voto, le empiezan a montar que es guerrillera, que es paramilitar, que es criminal, que es secuestradora. Empieza todo un entramado oscuro y raro en torno a ella y a su familia. Que me llama mucho la atención, cómo lograron hacer tantos montajes basado en el hecho de yo haber nacido en Barranca Bermeja y haber venido de una familia humilde y haber estado viviendo en los sectores nororientales de Barranca Bermeja, donde actualmente todavía aún vive mi mamá y mi papá. ¿Cómo coger ese nombre de Barranca y decir, es que usted es una tal por cual, usted es una guerrillera, usted es una paramilitar, usted coger lo más grave que me ha podido pasar en mi vida, es coger un hecho de un secuestro del papá de mi hija, coger ese hecho y convertirlo en que yo fui la que lo secuestré porque yo era guerrillera y yo le daba las órdenes a el FURI en Barranca Bermeja. El proceso de ratificación se dio después de que, gracias a una tutela interpuesta por el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, la Corte permitiera una segunda instancia para aforados como parte de las garantías procesales. No obstante, el alto tribunal mantuvo una tesis de responsabilidad penal de los exfuncionarios. Con esta decisión, el caso de la Yidis política reafirma las consecuencias jurídicas de uno de los mayores escándalos de corrupción política que se haya podido vivir en la historia más reciente de nuestro país. Año 2004, no estamos muy lejos, es una fecha muy cercana, que trae todo este recuerdo de la reelección a través de la trampa, a través de las trampas de nuestra y a nuestra Constitución de Colombia. Es muy lamentable, pero es así, es la verdad. Y esto fue lo que le dijo Yidis Medina finalmente al Tercer Canal, que es de donde han llegado estos audios a nuestra información el día de hoy en Noticias de Caldas y Colombia. Esto fue lo que dijo Yidis Medina sobre lo que se habla tanto en los pasillos y en Colombia a medida de desinformación, cuando dicen muchos para desinformar y crear caos que el presidente Gustavo Petro se va a reelegir. Cosa que es totalmente falsa, porque el propio presidente Petro ha indicado que no le interesa la reelección. Yo creo que Petro es un hombre inteligente y pienso que Petro no va a hacer ningún tema de reelección. No creo que en ese caso la senadora está equivocada. El país tiene que evolucionar y la evolución no es volver a hacer la reelección y quererse enquistar en el poder, es darle la oportunidad a personas nuevas, y creo que el pacto histórico y que Petro puede promover un excelente candidato para poder ganarse las elecciones sin tener que hacer una artimaña como la que hizo Álvaro Uribe, porque
Petro es diferente en todo su contexto a Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? ¿Cuál es su verdadera belleza? De nuestros dos océanos nacen nuestras hermosas islas y de nuestras islas nace la unión de dos personas. Recorre el país para que sigas descubriendo a Colombia, el país de la belleza. Con la mejor información. La Secretaría de Medio Ambiente de Caldas está presta para apoyar los procesos que involucran el maltrato animal en los diferentes municipios de nuestro departamento. Y esto viene como anillo al dedo después de la denuncia del pasado fin de semana, del día viernes, donde causó un gran escándalo, no solamente en Manizales, sino a nivel nacional, por el maltrato a dos animales, a dos caninos en la ciudad de Manizales. Según la plataforma Alto, que fue la que puso la denuncia en las redes, ellos indicaron que se había presentado un horrible crimen en la ciudad cuando un hombre presuntamente asesinó a dos perros lanzándolos desde el 9º piso de un edificio en esa ciudad. Los testigos de ese momento, del viernes 27 de septiembre, la semana anterior, indicaron que ese hombre ingresó a la vivienda de su señora madre y asesinó a los dos caninos que acompañaban a la mamá, arrojándolos desde una ventana del edificio, un edificio ubicado en el sector de la Alta Suiza, sector del Batallón, y los arrojó desde un 8º piso. Aunque fue detenido ese hombre, fue liberado y pues la gente, hay mucha gente que lo está buscando, cosa que es incorrecta, que no se puede realizar. Esto ya es una parte de la justicia directamente, de policía, de un juez. Hay que generar más bien la denuncia, pero no tomar la justicia por propia mano. Hasta ahí no se puede realizar nada. Hay que dejar que la justicia actúe. Seguramente habrá alguna denuncia a través de la propia plataforma que tiene el cuidado de los animales en toda Colombia. Lo cierto es que este hombre causó mucha indignación. Tanto el sábado y el domingo se le pasó una cantidad de personas en Manizales buscándolo para generar justicia por su propia mano, cosa que es indebida. No se puede hacer. Mucho cuidado, porque entonces ustedes estarían ingresando a un problema judicial mucho peor. Seguramente alguien estará realizando la denuncia correspondiente. Yo no voy a entregar ni el nombre del edificio, solamente podemos decir que está ubicado en el Alta Suiza, esto queda por el sector del Batallón. Tampoco voy a entregar el nombre de este hombre que arrojó a estos dos caninos desde el 8º piso. La escena es impresionante, como se ven allí los dos caninos tirados, pues imagínense ustedes, mueren en el instante por el impacto. Desde la Secretaría de la Gobernación de Caldas, teniendo en cuenta los casos de maltrato animal que se han registrado en el departamento durante los últimos días, la Secretaría de Medio Ambiente del departamento le está recordando a todas las autoridades y a la comunidad de los municipios que la dependencia tiene una capacidad para apoyarlos cuando se presenten situaciones como esta de Manizales y de otros lugares más que atenta contra la vida de las mascotas, a quienes hay que querer y respetar muchísimo. Mucho respeto para las mascotas. Además que eso también lo puede envolver a usted hoy en día en problemas judiciales. Hay que anotar que el apoyo está sustentado a través de la política pública de bienestar, de protección, bienestar animal, que está vigente en nuestro departamento. Así lo cuenta Milena Zamorano, ella es la contratista de la Secretaría
de Medio Ambiente. Desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Caldas, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades y a la comunidad en general para que cuando tengamos conocimiento de un caso de presunto maltrato animal y no sepamos cómo proceder de manera adecuada, de acuerdo a la normatividad vigente, pues se contacten con nosotros, con las entidades aliadas, que estamos siempre prestos para asesorarlos técnica y jurídicamente y así asegurar o al menos acercarnos más a la justicia que vele por la protección animal. Estas notas nos indican que tenemos noticia judicial a esta hora. Nos llega directamente desde la gobernación. Más de 12 capturados y desarticulación de redes criminales es el balance que está dejando en seguridad en Caldas durante el fin de semana. El secretario de Gobierno, Jorge Andrés Gómez Escudero, destacó los muy importantes resultados obtenidos en materia de seguridad durante el fin de semana. Estos se han logrado gracias a un trabajo conjunto con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía del departamento. Él nos entrega los detalles de operativos del fin de semana en la ciudad de Manizales. Importante los resultados que en materia de seguridad han dado nuestros organismos en el departamento de Caldas, tanto la Policía Nacional como el Ejército Nacional. Quiero empezar haciendo un reconocimiento a hombres del Ejército Nacional y de la Fiscalía General de la Nación que en asocio con Corpo Caldas realizaron en el oriente del departamento, específicamente en el municipio de Samaná, una importante labor contra la minería ilegal en el departamento, donde se destruyeron 5 retroexcavadoras, donde se hizo una incautación de elementos precisamente destinados para esta labor de minería ilegal o minería criminal, ahí en orillas del río Samaná, específicamente en la vereda Cristales, Chorro de Oro, y donde también se hicieron unos hallazgos importantes en esta zona, donde desde las estrategias que se han fijado es hacer la contención de ese sector y atacar de manera frontal la minería ilegal, y es un gran resultado. Asimismo, la Policía Nacional en el municipio de Salamina Caldas, en una operación contra el microtráfico, logra la captura de 12 personas por concierto para delinquir y por fabricación, venta o porte de sustancias estupefacientes, donde incluso instrumentalizaban a menores de edad para realizar esta labor ilegal en este municipio del norte del departamento. A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar en 97.2 FM. La Universidad de Caldas, en una iniciativa de diálogo para potenciar la inteligencia artificial en Colombia, habló con el gerente, con la cabeza de Tigo Comunicaciones. Esto es un encuentro, dice el rector ameno, el rector de la Universidad de Caldas, Fabio Hernando Arias Orozco, con el presidente de Tigo Colombia, Carlos Blanco. Se discutió la posibilidad de un convenio que impulse la inteligencia artificial en el país. Hay que recordar que el gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro, del ministro TIC, Mauricio Liscano, entregaron todo el aval y los recursos correspondientes en Caldas, primero para el nuevo bloque que se va a construir para la inteligencia artificial, y será entonces la abanderada la ciudad de Manizales a través de la muy querida Universidad de Caldas para todo el proyecto de inteligencia artificial. Esto ha empezado a llamar ya la atención de varios empresarios de comunicaciones en Colombia, entre ellos el de Tigo, Carlos Blanco, que estuvo en la ciudad, en la universidad, una conversación que se centró en el reciente lanzamiento de la primera facultad de inteligencia artificial de América Latina y que está ubicada en esta universidad. Es un avance que ha despertado el interés de diversas empresas del sector tecnológico. Tenemos que decir que después de lo dialogado, el rector Fabio Hernando Arias también compartió su entusiasmo por la colaboración de Carlos Blanco de Tigo con este proyecto que está abanderando la Universidad de Caldas, porque así lo ha entregado el Gobierno Nacional y el Ministerio TIC. Escuchemos al rector de la universidad, Fabio Hernando Arias Orozco. Bueno, nos ha visitado Carlos Blanco, él es el presidente de Tigo a nivel nacional, pero además tiene incidencia en 9 países con la empresa, y que está muy interesado en tener un convenio con nosotros, con nuestra Facultad de Inteligencia Artificial e Ingeniería, para desarrollar proyectos que busquen optimizar el servicio de la empresa. Es consciente, como se lo hemos dicho, que aquí tenemos la intención firme de crearle suficiencia a nuestra facultad, de involucrarnos
gobiernos, con el sector real de la industria y que trabajemos mancomunadamente para que esos retos que tiene la empresa, la corporación que hoy preside él, pues también nos sirva a nosotros para avanzar en esos desarrollos y en la creación de la suficiencia y competencias de nuestra facultad, de manera que quedamos pendientes de firmar el convenio y definir algunas líneas de acción para que nuestra facultad empiece a trabajar con ellos. Se está presentando en este momento, se sigue y se continúa con el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, que continúan en el día de hoy desde muy temprano. Fue negada la solicitud de aplazamiento en las audiencias preparatorias. Hay que decir que la solicitud de aplazamiento presentada por Jaime Granados, que es el abogado del expresidente Uribe Vélez, ha sido denegada por el tribunal. Granados había solicitado un nuevo aplazamiento de 7 días calendario para el inicio de las audiencias preparatorias de ese juicio, argumentando que no había podido acceder a todo el material probatorio por circunstancias ajenas al trabajo. Hay que recordar una cosa, ese material probatorio lo tienen desde hace meses, pero muchísimos meses en sus manos todos los abogados que intervienen en este proceso. El tribunal ha decidido entonces avanzar con el calendario hoy establecido por la juez, lo que significa que ese proceso judicial continúa sin una demora. Esta decisión se produce en un contexto de alta expectativa pública y mediática en torno al caso de Uribe, quien enfrentará serias acusaciones que han generado un debate en todo el país. La defensa ha manifestado también una intención de garantizar un juicio justo, pero ahora deberá prepararse para el inicio de las audiencias bajo la presión del cronograma vigente. Ellos argumentan que no pudieron tener en la mano las diferentes pruebas, cosa que todo Colombia conoce, que esas pruebas los abogados que intervienen todos las tienen desde hace muchísimos meses en sus manos. Así va entonces avanzando el proceso de Uribe Vélez, de Álvaro Uribe Vélez, en este momento, con una solicitud negada de aplazamiento. La juez no la aceptó e indicó que se tiene que continuar con la audiencia, y así lo está llevando a cabo en este momento la juez a quien corresponde este caso en especial. Noticias, la información que usted necesita está en la radio. Más información en 97.2 FM, Angular Estéreo. Una muy buena noticia se conoció ayer, en horas de la tarde, a eso de las 5 de la tarde aproximadamente. Y esa muy buena noticia tenía que ver con el gobierno nacional, con el presidente Gustavo Petro, que estaba entregando la firma del CONFIS, del COMPES. Aerocafé va. Así se destacó ayer desde la gobernación. El propio gobernador Henry Gutiérrez Ángel indicó que el gobierno nacional aprobó y que el presidente Gustavo Petro le cumple a Caldas con lo prometido para Aerocafé. Aprobó entonces el gobierno 270.000 millones para hacer realidad el sueño aeroportuario de todos los caldenses. Ayer martes 1 de octubre se realizó en Bogotá el CONFIS del sector de transporte, a través del cual se aprobaron recursos de vigencia futura para el proyecto de Aeropuerto del Café en Palestina Caldas. A través de este CONFIS se está garantizando unos recursos por el orden de 164.000 millones para el año 2027 y de 52.000 millones de pesos para el año 2028 de vigencias futuras, además de un recurso del año 2024 de la Aeronáutica Civil que también se estará entregando. Esto asegura entonces por fin el cierre financiero de la construcción de las obras del lado aire de la etapa 1 de este aeropuerto en Palestina Caldas, que hemos hablado por cantidades. Lo cierto es que el mandatario, el gobernador de Caldas, celebró el anuncio, fruto de la gestión de la administración departamental, con el apoyo de los gremios, la sociedad civil, que se viene adelantando desde hace varios meses atrás. Aerocafé, en datos tenemos que decir que el plan plurianual de inversión del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que lo han llamado Colombia Potencia Mundial de la Vida,
contempla dentro de los proyectos estratégicos de impacto regional el Aeropuerto del Café. Es un proyecto que se articula con el Plan de Desarrollo Departamental de Caldas 2024-2027. Así lo ha dicho el Gobierno Nacional desde su Plan de Desarrollo 2022-2026, que es el plan de desarrollo del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Con este aporte del Gobierno Nacional, el proyecto quedaría con una inversión de nación por un total de 740.893 millones. Esto es impresionante, una cantidad de dinero impresionante, y aportes de la región de 87.530 millones de pesos. El valor de la obra del lado aire etapa 1 se encuentra en 828.423 millones de pesos. Con este espaldarazo, con este visto bueno que ha entregado el presidente de la República de Colombia, con la firma y con el sí definitivo, pero no solamente con la firma y el sí, con recursos ya listos para entregarle a Aerocafé, pues le está cumpliendo a todos los caldenses, le cumple a Palestina Caldas con su aeropuerto con 270.000 millones de pesos. Así lo destaca el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel. Queremos darle una noticia a los caldenses. Nos acaban de informar que se realizó el CONFIS hoy 1 de octubre del sector transporte y nos asignan vigencias futuras para Aerocafé, para la etapa 1 lado aire del 2027 como fuente de la nación 164.137 millones de pesos. Para el 2028 fuente recursos de la nación 52.071 millones de pesos. Y a eso le agregamos 54.000 millones de Aerocivil para un gran total de 270.000 millones de pesos para iniciar por fin la construcción de la etapa 1 lado aire. Es una buena noticia, nos queda faltando un COMPES nacional, pero esta noticia de el aval fiscal del gobierno nacional para Aerocafé es muy importante. El representante de la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín, también celebró ayer la medida y el visto bueno del gobierno nacional. Ha indicado él: hoy es un día clave para el departamento de Caldas, gracias al compromiso del presidente Gustavo Petro con el proyecto Aerocafé y la gestión y trabajo conjunto con las carteras involucradas en este proyecto. Ha quedado expedido y aprobado el COMPES que garantizará los recursos para este importante proyecto del país. Luego de años de corrupción de dineros que se han enterrado consigo, la esperanza de los caldenses regresa. Hoy vuelve a ser una realidad en este aeropuerto, que en una primera fase conectará al eje cafetero con Colombia y en una segunda fase con el mundo entero. Así lo dijo el representante a la Cámara, Santiago Osorio Marín, ayer en una intervención, mostrando la felicidad también y sobre todo el trabajo arduo que ha realizado tanto el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, y el gerente del Aeropuerto del Café, Fernando Merchán, para poder lograr que finalmente el presidente de Colombia diera el visto bueno y sobre todo los aportes que se requieren para esta muy importante construcción de Palestina Caldas de la Colina Iluminada. Escuchemos a Santiago Osorio Marín, representante de la Cámara del Partido Verde. Presidente Gustavo Petro, gracias por cumplirle a los caldenses. Hoy es un día clave para el desarrollo de nuestro departamento. El gobierno nacional acaba de aprobar y de expedir el documento COMPES que asegura los recursos para la construcción de Aerocafé, que demuestra el enorme compromiso con un proyecto vital para la región y el país y que luego de esta decisión contará con cierre financiero. Hoy, en nombre de mi departamento y como miembro de la bancada de gobierno, quiero dar las gracias precisamente a este gobierno con el que he trabajado en equipo para sacar adelante este proyecto, por cumplir su palabra con Aerocafé. El país de la belleza, el eje cafetero y mi tierra querida tendrá aeropuerto. Y creemos que esta vez será distinto, primero porque hoy el proyecto cuenta con una visión y un liderazgo técnico lejos de la politiquería, y segundo porque el proyecto hace parte de una gran estrategia de país de lograr una economía que sustituya los combustibles fósiles. Esa economía es el turismo y en ese centro está el maravilloso eje cafetero. Quiero dar las gracias al Departamento Nacional de Planeación y a su director Alexander López, con quien en múltiples reuniones trabajamos en equipo con todos los actores importantes de este proyecto para lograr precisamente esa priorización y esa viabilidad. Y gracias también a la Aeronáutica Civil, que ha estado en disposición para que este proyecto se desarrolle. En la región, gracias al gobernador Henry Gutiérrez y al gerente del proyecto Fernando Merchán, quienes a través de su liderazgo,
han generado todas las condiciones para que este proyecto salga adelante. Presidente Petro, en nuestra última reunión en Casa de Nariño, usted me aseguró que si los recursos se iban a llevar adelante de forma técnica y transparente, el gobierno iba a ser el gran aliado de este proyecto y hoy nos está cumpliendo. Hoy estamos al frente de una realidad. Colombia y el eje cafetero están a meses de convertirse en potencia mundial del turismo. Con la mejor información. El primo de Álvaro Uribe Vélez reside en una propiedad del ex jefe paramilitar Don Berna, y esa propiedad le pertenece a la unidad de víctimas. La requieren rápidamente para poder restituir, para poder pagarle en algo a las personas que han sido perjudicadas por la violencia en Colombia. La directora de la unidad de víctimas, que sufrió también violencia por parte de paramilitares en el país, Lilia Solano, ha anunciado que se reunirá con la fiscal general Luz Adriana Camargo para denunciar la situación de varios bienes que, según Solano, fueron entregados por paramilitares para recuperar a las víctimas, repararlas, pero que actualmente están en manos de testaferros o de personas vinculadas a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, o simplemente han desaparecido. Uno de los casos más destacados en este momento que se aborda en la reunión es el apartamento 802 del edificio Saint-Étienne, que está ubicado en el Poblado, en Medellín, donde reside en el momento el entonces condenado ex senador Mario Uribe, primo hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado Mario Uribe por parapolítica en aquel entonces. Ese inmueble, según Solano, había sido entregado por el ex líder paramilitar Don Berna como parte de un proceso de reparación a las víctimas a través de la Ley de Justicia y Paz. Abro comillas, esto fue lo que dijo Solano. Es una pequeña muestra de lo que ha ocurrido. En efecto, los bienes entregados por los paramilitares se convirtieron en una ruleta que quedó en manos de los mismos políticos o parapolíticos, cierro comillas, afirmó la directora Solano durante una declaración a diferentes medios de comunicación. Lo cierto es que ante la situación, la directora de la unidad de víctimas hizo un llamado a la Procuraduría, a la Contraloría, para que actúen en consecuencia. Además, advirtió que será necesario recurrir ante un juez de la República de Colombia para facilitar el desalojo del hoy ocupante, el entonces condenado por parapolítica ex senador Mario Uribe. Para poderlo retirar de ese apartamento será necesario que una juez entregue una orden, puedan ellos llegar con la policía y desalojar a este residente. Las denuncias de Solano reflejan una problemática persistente sin duda alguna en las gestiones de los bienes entregados por los paramilitares, el destino final que han tomado algunos de esos bienes, lo que plantea unos serios interrogantes sobre la actividad de los procesos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Hace poco, Salvatore Mancuso, ex paramilitar de Colombia, condenado en Estados Unidos, ahora pagando aquí también varias condenas que debe, pues ha indicado el propio Mancuso que le había entregado muchísimas propiedades, cerca de unas 400, hasta el momento solamente han sido entregadas de esas 130, pero están perdidas unas 350 propiedades que no llegan a manos de quienes tienen que llegar, de los perjudicados por la violencia en Colombia. Vamos a esperar a ver en qué avanza este proceso. Esperaremos que el primo del expresidente Uribe Vélez pues desaloje. De lo contrario, ha dicho la directora de la unidad de víctimas, Lilia Solano, tendrán que desalojarlo con una orden de un juez y con la policía para poder entregar y reparar a las víctimas con ese apartamento que fue entregado por paramilitares en el momento de un proceso realizado en Colombia. Seguiremos muy atentos. Gracias por acompañarnos en Noticias de Caldas, en Noticias de Colombia. Gracias por estar siempre con nosotros a esta hora acompañándonos. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube, Angular Estéreo. Denle un me gusta y síganos. También en www.angularestereo.com. Una buena tarde. Que
que descansen mucho y recuerden, continúen con la programación de 97.2, ya estaremos llegando con más información.